cuatro escenas que muestra Juan. Cuatro escenas. La primera es la crucifixión. Eso está en versículos 17 al 22. La primera escena que va a mostrar Juan como testigo ocular es la crucifixión. Fíjense que fue el único que quedó al pie de la cruz, juntamente con otras mujeres, con María también. En primer lugar, va a mostrar la crucifixión en sí. En segundo lugar, va a colocar y va a describir de manera única, a diferencia de los sinópticos, el cartel y lo que decía. Y en tercer lugar, por último, en este primer punto de la crucifixión, va a hablar de la reacción que tienen los judíos al cartel que Pilato coloca en la cruz. Y él, versículo 17, vamos a nuestro texto, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Solo Juan da la descripción y hay un énfasis como que él cargando la cruz por sí mismo. Era costumbre también que si el reo no podía cargar la cruz, se buscaba otra persona que le ayudara. Y eso pasó con el Señor. Eso pasó con el Señor. Aparentemente con todo el sufrimiento que tuvo por el azote que le dio Pilato, el maltrato físico, estaba débil y tuvo que usarse otra persona. Pero miren, entre nosotros, cuando vamos a ver esto, cada detalle de la cruz y cada detalle Dios lo usa. Aún la persona que ayudó a llevar la cruz al Señor. Lo vas a ver más adelante. Por ejemplo, Marcos 15, 21, vamos a ir a algunos textos. Marcos 15, 21 nos dice quién fue la persona que le ayudó al Señor. No está en Juan, está en los sinópticos, son algunos detalles. ¿Nos puede leer, Ruth, por favor, Juan 15, 21? Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Bien, Juan fue escrito mucho más tarde, evidentemente tomando la fuente, Marco fue escrito más tarde tomando, y fue escrito a los romanos, tomando fuente de Juan. Entonces Marcos dice esto que es interesante, 15:21, y obligaron a uno que pasaba, Simón decir, ¿en qué casualidad pasaba, no? Es un detalle, esto lo ves en la observación del texto, ves, wow, decís, mirá lo que pasó acá. Padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Marcos dice eso. Ahora, miren Romanos 16:13 y cerramos acá. Es un detalle precioso del Evangelio de Juan. El Señor ahí en versículo 17 salió cargando la cruz al lugar llamado la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Juan no dice que alguien le ayudó. Mateo, Marcos sí. ¿Qué dice Romanos 16:13? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Romanos 16:13. Cuando termina Romanos, dice Pablo, miren entre los saludos que hay, gran detalle, vamos a ver Romanos. Miren, saluda a Rufo, salvado, o sea, escogido por el Señor, salvado. Y a su madre y mía. Y Marcos dice, padre de Rufo, Simón de Cirene. Cerramos ahí. Ese hombre creyó en el Señor. Lo transmitió a su familia. Lo transmitió a su hijo. Lo transmitió a su esposa. Y su esposa pasó a ser como la madre del apóstol Pablo. Y Rufo pasó a ser como un hermano del apóstol Pablo. Qué hermoso, ¿no? Fue salvo al ayudar al Señor a llevar su cruz. Creyó, evidentemente. Y la repercusión que tuvo en el tiempo. Que esas personas pasaron a ser parte del equipo en la iglesia a los romanos. Cerramos.
¿Dónde? El lugar donde se hacían las crucifixiones públicas se llama de la calavera, en hebreo es Gólgota. También está ubicado en una colina al norte de la ciudad. Estaba cerca de la ciudad. Cranión es es la palabra, es equivalente al hebreo Gólgota. Allí, versículo 18, le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada uno y Jesús en el medio. Evidentemente Jesús en el medio fue el foco. Pilato lo quiso hacer para resaltarlo. Pero es interesante que ni Juan ni los sinópticos dan detalles de la crucifixión como hoy veíamos. No dan detalles del sufrimiento físico. No lo dan. Y a menudo se ha puesto mucho énfasis en el sufrimiento físico del Señor. Los látigos, que es verdad. El tipo de látigo, el metal en las puntas, el desgarro en la espalda del Señor, la sangre. Se pone mucho énfasis. Los cuadros, las esculturas se muestran un Jesús sufriente, ¿no? Y vos te vas a dar cuenta que ninguno de los evangelios dan detalles de la crucifixión. ¿Lo viste? Léelo. Esto es todo lo que hay de la crucifixión. No hay detalle. Isaías 53 sí dice que fue molido, fue azotado por nuestros pecados. No fue detallado. William Hendrickson dice, no debería enfatizarse la tortura física que Jesús sufrió. Se ha dicho que solo los condenados en el infierno saben lo que sufrió Jesús cuando murió en la cruz, porque ellos sufren la muerte eterna y experimentan la separación eterna de Dios, debiéndose añadir a ello que ellos nunca han estado en el cielo. El Hijo de Dios, por otra parte, descendió a las regiones descendió de las regiones de deleite infinito, de la comunión más íntima posible con el Padre, a las profundidades abismales del infierno. En la cruz exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese fue el más grande sufrimiento del Señor. Cargar con nuestro pecado, con el tuyo y con el mío. Es un sufrimiento infinitamente superior al físico, porque la ira de Dios se descargó sobre él. Allí le crucificaron, versículo 18, y con él a otros dos, cada uno en el medio. No sé si entendés esto, ¿no? La importancia de... Ahora vamos a ver un poco de que Jesús está cargando acá el pecado de todos nosotros sustitutivamente. Lucas 23, 27. ¿Quién lo puede leer, Ruth? Lucas 23, 27. Lo que mantuvo en la cruz al Señor, lo que desgarró su alma, fue tu pecado, fue mi pecado, y por ello la ira de Dios sobre él. Miren acá que el Señor va a explicar lo que yo les estoy diciendo ahora. ¿Por qué no poner el énfasis en el sufrimiento físico? Él mismo lo dijo. Miren, por favor, Lucas 23. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Hasta el 31, por favor. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Tremendo. Lucas muestra esta parte donde estaban lo que se llaman las planideras. Planideras eran mujeres que se contrataban para que lloren en los velorios. Por ejemplo, vieron cuando fue el Señor a resucitar a Lázaro. También una niña, saquen a todos, sacaron a las mujeres que lloraban. Y acá estaban estas mujeres que siempre estaban en las crucifixiones llorando. Se las contrataba para que hagan ahí un espectáculo horrible.
El Señor se dirige a ellas y dicen, miren, mis mujeres hacían lamentación por él, versículo 27 de Lucas 23. Jesús le dijo a ella, dice, miren, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. El Señor está dando una profecía acá, está hablando una verdad enorme. Lloren por ustedes mismas, lloren por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, el juicio de Dios que caería. Caigan sobre nosotros los collados, cubrirnos. Si el árbol verde, ¿quién es el árbol verde? Cristo. ¿Quién es el árbol seco? Israel, no dio fruto. O sea, no lloren por mí, lloren por su pecado, le está diciendo. No lloren por mí, lloren por su pecado. Por eso Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación por su pecado. Y esa es la idea cuando venís a Cristo. No ver en un espectáculo morboso, ver realmente nuestro pecado. Eso llevó a Cristo a la cruz. No sé si ha habido un momento en tu vida de ver lo malo que sos, lo mala que sos, lo perverso. Hoy hablábamos con Ibis, creo que eran las cosas perversas que puede llegar a ser un hombre, un ser humano. Eso es una buena parte de la teología que nos muestra la depravación humana, lo malo que somos. Dice, no, pastor, yo no hago tanto mal. Yo trabajo, yo trato de dar un buen futuro a mis hijos. No, pero en maldad me concibió mi madre, dijo David. Por ahí no das tanto fruto de pecado. El otro día decíamos en el curso de discipulado, ¿no? A veces cuesta entender y la persona en su soberbia no reconoce su estado de pecado. Se ven como buenitos, dice que Dios se sacó la lotería conmigo al tenerme acá en la iglesia. La verdad que me buscó y yo no era tan malo. Comparado con Juan, comparado con César, no. Yo vengo de una familia cristiana. En maldad me concibió mi madre. Siempre le hago este ejemplo para que vos entiendas si estás viendo esto. Supone que haces una torta con 6 huevos malos, podridos. No, perdón, 6 huevos buenos, 6 huevos buenos. No sé si sentiste alguna vez el olor al huevo podrido. ¿Alguien sintió que se reventó? Yo hace muy poco, pero no podíamos sacar el olor. Se me dio por comprar en un lugar un maple que estaba al sol. No me di cuenta. Explotó. El olor era impresionante. Bueno, poné esa torta con 6 huevos buenos y uno chiquito podrido. Hacemos la torta, la cocinamos y le damos una porción. Sandra, ¿cómo va a estar la torta? ¿Por qué? Pero es uno. Contaminó todo. Esa es la figura de la levadura también en la Biblia. Estamos contaminados por el pecado. Uno hace más, otros menos, pero sos manzano, sos árbol malo. Bueno, lloren por su pecado. Por supuesto que era la forma más espantosa de morir, pero el Señor está diciendo, no pongan el énfasis en mi sufrimiento físico, lloren por ustedes, lloren por ustedes. Debe haber un punto en tu vida que llorás por tu pecado, decís, wow, soy malo. Un hombre en la semana me decía, somos salames desde que nacemos hasta que morimos. Y aún como cristianos somos salames. Aún como cristianos, ¿no? Siempre inclinado al mal, siempre inclinado al mal. Siempre necesitamos estar bien cerca del Señor que nos muestre nuestros errores, ¿no? Nuestro pecado. Pero se ha dicho que la persona que moría en una crucifixión moría 1000 veces. Era tremenda esa forma de morir. Isaías 53:4 en adelante dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Estoy leyendo Isaías 53:4, hermoso. Es impresionante los detalles que da Isaías. Muchos siglos antes, muchos años antes que esto ocurra. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Sustitución, angustiado Él y afligido, no abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, de los vivientes, y por la generación de mi pueblo fue herido, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Mire qué detalles. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, a muchos, mi siervo justo, a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Dos ladrones. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Increíble. Los detalles. Los 4 evangelios anotan el hecho de que el Señor fue crucificado entre 2 ladrones, entre 2 criminales. Fue contado entre los pecadores. Solo Lucas, que no lo vamos a ver, me da ganas, eso lo vamos a predicar de nuevo en los bautismos. Vamos a tener que hacer 2 veces los bautismos. Hay un montón de bautismos. Gracias a Dios. Tenemos que arreglar el termo y después hacemos los bautismos. Pero solo Lucas registra algo precioso que es la conversión de un pecador, el primer trofeo que lleva al Señor al cielo. La conversión de un pecador. La crucifixión. No mires. Si estás viendo esto, decís, yo vi una película de Jesús, La Pasión de Cristo, y me hizo llorar. No llores por eso. Llorá por tu pecado, porque eso fue por tu pecado, por mi pecado. Fíjate lo malo que sos, lo mala que sos. La simiente del pecado está en nosotros, inclinados siempre al mal. Gracias al Señor que murió por nosotros y nos dio una nueva naturaleza. Pero luchamos con el pecado siempre, hasta que el Señor venga. Eso va a ser lo más glorioso cuando el Señor nos lleve al cielo. Lo más glorioso no va a ser las calles de oro, no sé, el río, la ciudad santa, las coronas. Lo más glorioso, no vamos a tener más lucha con el pecado. Ya no más salames. Ya, partiendo de mí. O sea, ya no vamos a luchar más con el pecado. Hermanos, el cartel. Vamos al cartel. Versículo 19, por favor. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Era costumbre colocar un cartel que está en todos los evangelios, pero en los evangelios solamente Marcos dice causa, Mateo dice causa, Lucas un cartel sobrescrito, pero el título más completo está acá en Juan. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Juan presenta el título más completo y puso el énfasis. Él estaba ahí. El énfasis, aparte conocía a Pilato. Acuérdense que accedió donde estaba Pilato. El título estaba en 3 idiomas, dice el texto. Versículo 19, fíjense, versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título. El 20 estoy leyendo. Porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea, 3 idiomas que fue un escrache público, que era el idioma, miren, hebreo, el mundo religioso, los judíos, o arameo, ¿no? Latín, el imperio romano, y griego, el mundo intelectual. Se cree que el Señor también hablaba arameo, obviamente, pero lo puso, ¿cómo decirte? Como hoy sería un escrache, lo viralizó.
¿Vieron cuando hoy se dice se viralizó el accidente, se viralizó tal cosa? Un gran no fue, Pilato no fue para burlarse de Jesús, es que estaba harto de los judíos. Se viralizó. Los sumos sacerdotes habían humillado a Pilato públicamente. Mira, ojo con lo que hace Pilato, porque nosotros vamos a César, ¿eh? Ojo, ¿se acuerdan cómo lo sacaron las cartas ahí? Re bichos, re astutos, pero malos. Ellos se proclamaban fieles y leales al César acá. Pero el gran escrache lo hizo público Pilato en contra de los judíos en el cruce de la ciudad, en la puerta de la ciudad, y todos lo veían. Los sumos sacerdotes lo habían humillado a Pilato públicamente. Él también haría lo mismo. Los va a humillar públicamente. Aprovecha para insultarle ante miles de personas que llegaban a Jerusalén por la Pascua y miraban el cartel. Jesús en el medio. Ahí decía, wow, Nazareno, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Por eso miren la reacción, versículos 20 al 22, Ruth, por favor. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Es interesante, mire, si tuviéramos ahí en la escena, ¿no? Ambientar la atmósfera para estar ahí. El Señor ya dando su vida en la cruz. Pilato clava, sube uno de los soldados, clava ese cartel. Y lo están viendo los sacerdotes, los judíos, son los sacerdotes. Y dice, porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en todos estos idiomas. 21, le dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, habrá sido en ese tono, no escribas, rey de los judíos, sino que él lo dijo, yo soy. Yo creo, hermanos, versículo 22, es la voz de Dios a través de Pilato. Yo creo que fue Dios el que hizo eso. Lo que he escrito, he escrito. Dios usó un incrédulo para compartir ese evangelio con tantas personas que quizás muchos de los 3.000 que se convierten en Pentecostés de judíos son estos que pasaron por ahí y conocieron. Es como que Pilato ahora se muestra firme como una roca. Había pasado las amenazas, había escuchado a los líderes judíos, y ahora esta es la mía. Yo lo pongo ahí. Y Dios mismo fue quien, en su maravillosa providencia, había dirigido la mano de Pilato escribiendo eso. Jesús Nazareno, rey de los... ¿Escribió una verdad o no escribió una verdad? Ahora, acompáñenme a Filipenses capítulo 1, 15 al 18. Dejen ahí la lapicera, el marcador. Filipenses 1. Quiero que sepáis, miren el 12. Del 12 al 16, Ruth, por favor. Quiero que sepáis. 1:12. Quiero que sepáis. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio.
¿Qué texto? Bueno, ya vamos a predicar Filipenses, pero ¿saben lo que veo ahí? Muchos estaban acusando a Pablo y dicen, Pablo está en la cárcel porque algo hizo. O sea, los que no lo querían a Pablo, tuvo infinidad de acusaciones, que estaban en el ministerio por las mujeres, que estaban en el ministerio por la plata. Uf, un montón. En este caso había gente que lo acusaba y él estaba en las prisiones. Y dice que había gente que predicaba a Cristo por rivalidad y contienda. Pablo podría haberse enojado y decir, no, esa gente no tiene que estar predicando. Sin embargo, lo que te muestra es que la obra de Dios. Y Pablo dice, ¿qué importa? Cristo es anunciado. No importa. Tu motivación para hacer las cosas, la obra de Dios. Y Dios usó acá un tipo malo como Pilato para proclamar el Evangelio. O sea, da vuelta la cosa. No sé si lo ves. El Señor da vuelta a lo que vos decís. Qué momento espantoso, cruel, horrible, donde uno en revancha se burla de los judíos y Dios usa ese cartel. Y Dios usó a estas personas con mala motivación, la obra de Dios, la reacción de los judíos. A través de la palabra de Pilato, lo que es escrito, vemos la voz de Dios que confirma esa exacta declaración. Él es el Rey de los judíos, Jesús Nazareno. En segundo lugar, vamos a ver las vestiduras del Señor, versículos 23 al 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos. Vimos la crucifixión, vimos el propósito, el cartel y la reacción. Tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, o sea que acá, analizando el texto, son 4 soldados, ¿verdad? Hicieron 4 partes, uno para cada uno, 4 soldados. No falla la matemática, ¿no? 4 soldados. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. 24 dice, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella. A ver de quién será. Punto seguido, miren lo que dice el apóstol Juan ahí. ¿Esto fue para qué? Para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Impresionante. Estos eventos que ven acá de versículo 23 en adelante puede ser descrito por alguien que estaba ahí, mirando. Son 4 prendas, 5 en realidad, porque la túnica es aparte. Repartieron entre los 4, hicieron un sorteo, un testigo ocular. El término, la descripción, dice, es posible muchos autores y en base a lo que es la historia y la forma de crucificar, siempre vemos a Jesús con un taparrabos, ¿no? Que queda desnudo con un taparrabos, pero en realidad quedó completamente desnudo. Completamente desnudo. Fue humillante. Fue lo más cruel, no solamente el físico, sino emocional, moral. Y sacaron todos sus vestidos, hicieron suerte. Al mencionar la división de 4 partes, obviamente son 4. La túnica, sitón, que se le dice, se menciona aparte de los vestidos, se refiere a la ropa interior, algo como una camisa que se extendía del cuello hasta los tobillos, y por alguna razón definida, Juan describe que esa túnica en gran detalle no tenía costura y además era tejida entera de arriba abajo. Ahora, lo que la escritura muestra es otro énfasis, no es el énfasis que Jesús usaba la mejor ropa. Yo escuchaba cada gansada con este versículo, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez. Si Jesús usaba la túnica de una costura, era cara, significa que cualquier cosa. No sé si lo escucharon, pero el énfasis que pone Juan dice que todo eso cumplía lo que dice la escritura. Versículo 24, Ruth, ¿qué dice? Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Podés poner Salmo 22, 18, por favor?
Miren con qué precisión se cumplió la escritura. Aunque los soldados actuaban con motivos egoístas, sus acciones impulsaron el plan soberano de Dios y validaron la exactitud bíblica del cumplimiento de las profecías. Miren, eso no es Juan, ese es Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Más de 300 profecías distintas del Antiguo Testamento se cumplieron en la cruz, en Cristo. Más de 300 profecías. El Salmo 22 proporciona una descripción muy gráfica de la crucifixión de Cristo. Notablemente David, que no tenía conocimiento de las crucifixiones, escribió una descripción vívida de la crucifixión de Cristo muchos siglos antes de que esto sucediera. Salmo 22, 6 al 8. Ruth, por favor. Salmo 22, hoy tiene trabajo Ruth. 6 al 8, por favor. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Están acá, hermanos, están despiertos, ¿no? ¿Están viendo? ¿Vieron ese pasaje? ¿Qué pasaje es? Salmo 22. Miren ahora, vamos a Mateo 27. Yo soy gusano, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Miren ahora Mateo 27, 39 al 44. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Texto fuera de contexto es un pretexto. Listo, ustedes ya saben a qué me refiero. El Señor estaba hablando de otra cosa. Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. También los ladrones decían eso. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, versículo 8, Salmo 22, se encomendó a Jehová, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hermanos, terminando este punto, en segundo lugar, las vestiduras del Señor te muestra cómo se cumple exactamente la palabra de Dios. Es inerrante, autoritativa. Y en la cruz ves cómo se plasmó esa verdad. Cada versículo del Antiguo Testamento se cumplió ahí de las profecías. ¿Qué tiene que ver conmigo, pastor? Bueno, 2 de Pedro 1, 19 al 21. Trabajen con sus deditos buscando los pasajes, hermanos. 2 de Pedro 1, Pedro, el apóstol Pedro, dijo lo siguiente. 2 de Pedro 1, 19 al 21. ¿Qué nos dice? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura fue de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mirá cómo se cumplió más de 300 profecías. Mirá cómo se cumple la palabra de Dios. Hacemos bien en estar atentos a lo que la Biblia nos va mostrando, nos va hablando, nos va exhortando, nos va enseñando. Atentos. Las vestiduras, vamos a el tercer punto, el tercer escenario. Mire el versículo 26 al 27, nos dice así, estaban junto a la cruz de Jesús su madre
y la hermana de su madre. Son cuadros que muestra Juan como testigo ocular. María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿cuál es el discípulo? ¿Quién es? Juan. Sí, bien, Juan. Es Juan. Es Juan, él nunca da su nombre. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, este es un testigo ocular. Y otra cosa, estaba tan cerca de la cruz que podía escuchar la voz del Señor. Estaba muy cerca. Recuerden que los demás no quedó ni uno. Mujer, he aquí tu hijo. Y versículo 27, ¿qué nos dice Ruth? Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Muy cerca de la cruz para escuchar esto. El tema es identificar a las mujeres un poquito con los otros evangelios. Bueno, es claro el texto que nos dice quién era la primera mujer, su madre, María. Y acá se cumple la profecía que se le había dado a María en Lucas 2:34, la profecía de Simeón, el papá de Juan el Bautista. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí que está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, hablando a María, Simeón, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Juan es el único que menciona a María, la madre del Señor. Versículo 25 también dice la hermana de su madre. Y es interesante acá que es Salomé. Lo dice en Mateo 27:56. ¿Quién era esta Salomé? La mamá de Jacobo y Juan. O sea que, si es la mamá de Jacobo y Juan el evangelista, ¿qué sería Juan de Jesús? Primo, eran parientes. También figura María, mujer de Cleofas, que poco se sabe de ella. Ella hizo vigilia con María Magdalena en Altuma cuando el Señor resucitó. Y figura también María Magdalena al término del versículo 25. De ella habían salido 7 demonios. De ella sí se habla bastante y estuvo en la tumba y el Señor se dirige a ella. Pero el único hombre que estaba al pie de la cruz era Juan. Ahora me pregunto, ¿el Señor Jesús tuvo hermanos? Sí, la Iglesia Católica te va a decir que no. ¿Dónde estaban? ¿Pensaron alguna vez en eso? ¿Dónde estaban los hermanos acá? Santiago tenía hermanos y hermanas, dice. No sabemos, ¿no? Miren Juan 7:15, 7 del 4 al 5, nos revela un poquito la actitud que tenían los hermanos de Jesús. Estaban junto a Juan 7, 4 al 5. San Juan 7, porque ninguno que procura, a esto están hablando con el Señor, miren. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Este es el diálogo que tenían los hermanos de Jesús con Jesús. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y ahí dice versículo 5, ¿qué dice Ruth? Porque ni aún sus hermanos creían en él. No estaban, hermanos. No creían. Así que imagínate a María, estaba sola. Evidentemente José ya había muerto. Los hombres duraban poco en ese tiempo. Pero los hermanos no estaban ninguno. Cuando el Señor resucita, creen los hermanos. Cree Jacobo, cree Santiago. Estaba sola. El discípulo amado llegaría a suplir el rol de verdadero hijo de María. Y los hermanastros de Jesús no están. Junto a su propia madre, Salomé, los dos con María formarían una familia, pero más íntima. Es como que el Señor le da en adopción. Mujer, estaba presente Juan, versículo 26, he aquí tu hijo,
Y después a su hijo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Quiere decir que la tomó con todas sus propias cosas, la llevó a su casa a vivir, la adoptó, la llevó porque estaba sola. Los hermanos no sé, pero la llevó a su casa. Es un cuadro bellísimo de compasión del Señor ante su madre viuda, que los hijos no creían y estaba sola. El Señor en la cruz pensando en su madre y dando consolación. En el momento más sufriente, ya casi sin fuerzas, dando consolación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Estoy leyendo 2 Corintios 1, 3, 4 y 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por Cristo nuestra consolación. ¿Has experimentado eso de parte de Dios? Que vos decís, estoy solo, estoy sola. Hasta que te das cuenta, no, el Señor está conmigo y me dio fuerza. Como Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10. El cuidado de la madre. Juan muestra ese cuadro como el Señor, el único que lo muestra, el único que lo muestra, como el Señor ahí da en adopción a María, a Juan. Ese detalle, voy a decir, qué detalle, ¿no? Pero qué amoroso. Y lo último, la entrega voluntaria del Señor, versículo 28 al 30, por favor, Ruth. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Wow, hay 7 frases en los evangelios de Jesús en la cruz. Hay 7 frases. La primera está en Lucas 23, no lo busquen. Lucas 23, 24. Padre, perdónales lo que hacen porque no saben. Perdónales porque no saben lo que hacen. 2. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué linda frase, qué preciosa. Lucas 23, 43 la dice ¿están despiertos? Ya termino, no se me duerman. Se lo dice al reo en la cruz. 3. 4. Mujer, he aquí tu hijo. Recién lo vimos. Dan adopción, por una forma de decir, a María para que Juan la reciba. Esas 3. 4. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, Mateo 27, 46. 5, que está acá en Juan, tengo sed, versículo 28. 6, consumado es, Juan 19, 30. Y 7, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego de decir consumado es, eso está en Lucas 23, 46. De esas 7 frases, Juan muestra 3. Y ahora Jesús está mostrando una profunda necesidad física. Tengo sed. No lo busquen, pero está Salmo 22, 15, dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Miren la Biblia. Salmo 22 dice eso, se cumple acá. Salmo 69, 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Todos los detalles. En la vida y en la muerte del Señor se cumplía constantemente las Escrituras, constantemente. Este vino, para decir ¿qué era esto que le dieron a beber? Era un vino barato que tomaban los soldados. No fue la misma bebida que él rechazó en Mateo 27. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Salmo 69, 21. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo porque era una droga que mitigaba el dolor para
pudiera estar más tiempo en la cruz. Y él la rechazó para estar consciente. Mateo 27, 48 al 49, antes de terminar Ruth. Mateo 27, 48 al 49 dice, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. 49, Ruth, por favor. Mateo 27, 49. 27. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Y 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Ese clamor en ese clamor a gran voz, está consumado es. La palabra, habiendo clamado a gran voz, el Señor se llenó de fuerza ahí para gritar, hermanos. Gritar. La palabra es Taugen Megale, significa grito fuerte, grito poderoso, lleno de intensidad, fuerza de voluntad, exclamó, yo creo que habrá sido en arameo, que está traducido en griego, Italam, consumado es. Una sola vez, no lo hizo varias veces, una sola vez. Consumado es. Y entregó el Espíritu. La palabra dice que fue un grito de triunfo, de victoria. La obra de redención del Padre que le dio estaba completa. Teleión en el griego. Completa, completamente completa, consumada. Hebreos 9. Miren Hebreos 9. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yo anoté un pasaje de 9:19 de Hebreos, si me acompañan ahí, 9:19, describe el autor de Hebreos y escuchaba la predicación del pastor Josías sobre Hebreos 9, impresionante. No es la idea predicarlo ahora, pero 9:19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Y él describía algo espantoso que lo vimos en Panorama. Moisés agarró sangre para rociar 2 millones de judíos. No sé cómo fue eso, ¿no? 2 millones de judíos, explica ahí Josías. Clima de desierto, calor, arena, sol. Imagínate todos ustedes rociados con sangre de los sacrificios. Es una escena espantosa, horrible. Pero eso estaba diciendo, es necesaria la muerte de un inocente para cubrir el pecado de ustedes. Todo eso enseñaba el Antiguo Testamento. Y Hebreos acá nos dice, pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre. Consumado es. Se había apaciguado la ira santa de Dios. Se había apaciguado la exigencia de la ley. Todo estaba satisfecho. Alguien había pagado la deuda. Fue Cristo. Consumado es. Todas las profecías se habían cumplido. Todo estaba hecho y nada quedaba para agregar. Nada. Usted no agrega nada a la salvación. Nada. Ni su obra, ni aunque lea la Biblia, ni aunque se congregue. Usted no se salva por eso. No se salva por lo bonito, lo buenita que es. Se salva por creer que la sangre de Cristo pagó por su pecado y por mi pecado. Y fue suficiente. Mateo 27, 50 dice, habiendo Jesús otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 30 acá dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu.
Iglesia, díganme en algún momento dónde dicen los evangelios que Jesús murió. Dice, entregó el Espíritu. En las 4 escenas de la crucifixión, entregó el Espíritu, entregó el Espíritu. Juan 10, 17 al 18, el Señor lo aclaró bien clarito. San Juan 10, versículos 17 al 18, lo dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, ¿lo ven? Para volverla a tomar. Nadie me la quita. Van a ver la semana que viene. Los soldados llegan, el Señor ya había muerto. No tuvieron que, horrible, quebrarle los huesos para que muriera. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo el poder para ponerla, o sea, poner mi vida y para volverla a tomar. Estos mandamientos recibí de mi Padre. Su espíritu no fue arrancado, sino que Él mismo lo entregó al Padre. Y es interesante que ninguno de los evangelios dice que Jesús murió en la cruz, sino que entregó su espíritu. Habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Obviamente nosotros vemos después que Jesús muere en la cruz por nosotros, pero la forma de morir es que Él le entrega su espíritu. Nadie toma su vida. Hermanos, terminando. La crucifixión con el tormento, el mayor sufrimiento, su agonía espiritual, su separación del Padre y que fue maldito por nuestros pecados. Esa fue la mayor agonía del Señor. Sus vestidos, su humillación, cumpliendo cada profecía como siervo viviente. La palabra de Dios se cumplió exactamente en Cristo. El cuidado amoroso de los suyos desde la cruz dando consuelo. Su entrega voluntaria declarando en un grito de victoria, todo está consumado. ¿Has creído en Cristo en algún momento? ¿Se te aclaró ahora un poquito el panorama de lo que es el Evangelio y lo que hizo el Señor por nosotros? Vamos a continuar con esto. El domingo que viene continuamos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, es una hermosura estar transitando el Evangelio de Juan y ver detalles que a veces olvidamos, que alimentan nuestra fe y Señor, nos pone en perspectiva. Señor, cuántas veces nos quejamos por cosas injustas, cosas justas. Creemos que estamos sufriendo cuando tu palabra dice que no nos desanimemos porque no hemos sufrido como ha sufrido Cristo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gracias por Cristo. Tu palabra dice que Él se está formando, que Cristo se va formando en nosotros. Oh Señor, cuánto necesitamos. Qué orgullosos, qué soberbios, qué pecadores que somos, Señor. Forma a Cristo en nuestra vida, Señor. Ayuda a que podamos aprovechar y leamos la Biblia cada día para parecernos más a Él, Señor. En tu nombre, amén, Señor.